Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que nuevamente podemos reunirnos a través de estos sistemas virtuales de comunicación y el darle gracias por permitirnos pues llegar hasta la comodidad de su hogar, su auto, su trabajo, donde quiera que usted pues ha escogido ver o escuchar este programa. Ya estamos listos aquí con el pastor José Pablo para llevarles una enseñanza muy hermosa. Vamos a hablar de la bendición del crecimiento. Pastor, qué tremendo tema, la bendición del crecimiento. Y por supuesto, no podemos empezar y presentarnos delante del Señor sin, pues, pedirle al Señor su bendición, que nos ayude. Así que, pastor, ¿qué le parece si oramos? Amén, oramos. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de llevar tu palabra. Te pedimos que tu presencia, mi Dios, entrone en cada uno de los hogares. Señor, en cada espacio donde tus hijos están separados, sí, recibiendo esta enseñanza, te pedimos que nos ayudes a atesorarla en el corazón y sobre todo a ponerla por obra para que cada uno de los que la reciben, Señor, pueda comenzar a disfrutar de la bendición que tienes para ellos a través de ella. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y declaramos que la gloria y la honra son solamente tuyas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Qué le parece, mi hermano, si nos acompaña y adoramos y exaltamos el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo? Acompáñanos a adorarle. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor abrió todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Qué hermoso alabar y glorificar al Señor. Le damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da de poder exaltarle y adorarle. Pues bien, hermanos y hermanas, prepárese con su Biblia, con su cuaderno, su lápiz, si usted quiere hacer apuntes, porque vamos a hablar sobre la bendición del crecimiento. Pastor, ¿y qué texto vamos a usar en esta oportunidad? Vamos al libro de Génesis, al capítulo 1 y el verso 28. Dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí tenemos un texto muy conocido, Así es. muy precioso, muy hermoso, pero queremos que usted entienda que la base de este texto, de todo lo que Dios le da al hombre, Así es. es producto de la bendición Así es. de Dios. Dios bendice al hombre y después de que lo bendice, le dice: sé fructífero, Así es. multiplícate, extiéndete. Y no solamente le dice que va a ser fructífero, que se va a multiplicar, sino que también le dice: te voy a dar gobierno, te voy a dar dominio, te voy a dar autoridad sobre toda la creación. ¿Qué le Así parece, es. pastor? Toda la creación estaba sujeta a Adán. Por eso Dios le dice, ¿verdad? Y le da esa orden. Significaba, pastor, que todo, completamente todo estaba. Los animales le obedecían a Adán. Él daba una orden y la creación, la vegetación obedecía. Eso era hermoso. Todos los reinos. Todos los reyes. Todos los reinos estaban sujetos al hombre. Así es. Y esto es producto de la bendición de Dios. De la bendición. Y eso es lo que queremos que usted entienda en esta clase, que es la bendición de Dios la que produce que seas fructífero, que te multipliques, que te extiendas, que te desarrolles, que crezcas. No es otra cosa más que la bendición de Dios. Y es hermoso, Así es. pastor, lo que usted dice, porque el hombre tiene el gobierno, tiene el dominio sobre todo. Sobre todo. Adán le daba una orden al león y el león obedecía. Así es. Adán le daba una orden al elefante y el elefante obedecía. A las aves. El hombre tenía el dominio sobre toda la creación, las aves de los cielos, los peces del mar. Tenía sobre cada animal que pisaba la tierra. Adán tenía el dominio total y absoluto por causa de la bendición de Dios. Hermoso. Así que imagínese, y Dios le provee un lugar, pastor. Así es. Como nosotros lo conocemos en el Edén, era un lugar bastante amplio. No vaya a creer usted que ese era un lugar de una cuadra, ¿verdad?
Cuando hablamos del Edén, muchos estudiosos creen que puede ser lo que hoy, lo que se conoció como la Mesopotamia. Todo lo que es la Mesopotamia, creen que era el jardín del Edén. Un lugar enorme. Inmenso. Inmenso, ¿verdad? Y Adán tenía la sujeción de todo a él. ¿Pero qué pasó, pastor? Ocurre algo, Dios le dice al hombre que puede comer de todo, tiene el gobierno, la autoridad, el dominio, pero le dice, de todo puedes comer, solamente del árbol que está en medio, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Dios le da una orden y le dice, todo está sujeto a ti, solo una cosa no está sujeta. Y pues recuerde, hermano y hermana, que Adán es la cabeza federal de la creación. Así es. Todos estábamos en Adán. En Adán. Todos venimos de Adán. Toda la humanidad estábamos escondidos en Adán. En Adán, en los lomos Cuando de Adán. Dios sopló sobre Adán, cuando Dios le dio vida a Adán, Él pasó toda la humanidad. Entonces, ya usted y yo sabemos, hemos leído, pues que el hombre, Adán, falló. ¿Y cómo fue este fallo, pastor? A través de la desobediencia. Él tomó la decisión de comer del fruto del cual había recibido una orden, y esto como consecuencia, pastor, lleva a que el hombre pierda esa bendición que Dios le había dado. La desobediencia, como lo hemos enseñado en clases anteriores, es la madre de todos los pecados. Esa es la que origina y da lugar al pecado. Y es terrible, porque teniendo la bendición de Dios, lo tiene todo. Lo tiene todo. Pero al desobedecer la orden, hermanos, esa bendición Así es. más bien se convirtió en maldición. En maldición. Porque cuando Dios viene a hacer cuentas, Así es. ¿verdad? Lo que usted y yo hemos leído cuando Dios le entregó a la mujer a Adán, él se llenó la boca y dijo, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. pero cuando le vinieron a pedir cuentas, pastor, ¿qué dijo? A la mujer que tú me diste. Ya no era carne de la Ya carne, no, ni hueso, o sea, ya. irresponsabilidad. Entonces, Dios tiene que emitir, tiene Así que es. traer juicio sobre aquella pareja por causa de haber violentado el principio, no obedecieron. Ahora Adán y Eva son expulsados Así es. de esa tierra, de ese Edén, donde tenían toda la bendición, y, mis hermanos, Dios tiene que pronunciar maldición. Así es. Por primera vez Dios tiene que hacerlo. ¿Cómo sucede esto, pastor? Dice la palabra en Génesis capítulo 3 y el verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué triste. Así es. Qué terrible. Después de tener todo lo que un hombre o una mujer puede anhelar, la bendición de Dios sobre su vida, ahora, por causa de la desobediencia, son expulsados. Y ahora el pecado, pastor, el pecado hace un abismo. El pecado rompe la relación entre el hombre y Dios. Así es. ¿Verdad? El pecado abre una brecha y, hermanos, todo lo que el hombre tenía ahora prácticamente se vuelve en contra de él. Así es. Aquellos animales que le obedecían, ahora se lo quieren comer. Ahora se lo quieren almorzar. Así es. ¿Verdad? Toda la creación ya no le obedece. Ahora el hombre, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, ahora el hombre tiene que sobrevivir. Así es. Como él pueda. Por eso es que, ¿verdad? El hombre que no conoce a Dios se cree muy inteligente, se cree que la sabe toda, se cree... No, hermano. Cuando el hombre está fuera de Dios,
anda haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Así es. Porque todo se le vuelve en contra. En contra. Ahora, pastor, el hombre es expulsado. Dios pone hasta unos querubines con espadas de fuego para que el hombre no pueda entrar nuevamente al jardín del Edén donde está toda la bendición de Dios. Y ahora el hombre tiene que luchar, tiene que pelear, tiene que hacer todo para defenderse, para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con la bendición de Dios? La bendición de Dios, el hombre, pastor, prácticamente la ha rechazado, la ha perdido porque Dios le dice vas a fructificar, vas a multiplicarte y comienza el hombre a experimentar esterilidad, sequía, miseria, ruina, ¿verdad? A causa de esa desobediencia. Entonces Dios, como Dios es, pastor, tan maravilloso, grande en misericordia como su palabra lo expresa y es verdad, Él busca abrir una brecha, abrir un camino para que el hombre vuelva a ser partícipe de esta bendición. Porque la voluntad de Dios, el deseo, el anhelo de Dios es que su creación, el hombre, viva bajo su bendición. Por lo tanto, Dios tiene que abrir y buscar una brecha, un camino para que el hombre salga de la maldición y comience a vivir en la bendición. Y este camino que el Señor abre es mediante la ley. Oh, qué hermoso. Entonces, qué hermoso el hecho de que Dios no abandona a su creación. Dios no se desaparece y deja que el hombre pague las consecuencias, sino que tenemos un Dios, un Padre tan hermoso, que nos ama tanto, que cuando ve la desgracia en la que el hombre cae, Él anda viendo cómo le abre un camino. Un camino. ¿Cómo puede volver el hombre al lugar de bendición? Así es. Y Dios allá se encuentra un hombre llamado Abraham. Así es. Y el plan solo él lo sabía. Porque hay infinidad de pueblos en la tierra para el tiempo que Dios busca a Abraham. Así es. Hay muchos pueblos, pero Dios no quiere levantarse un pueblo que ya es un pueblo. Dios quiere... Y lo vemos a través de la palabra de Dios porque Abraham mismo no sabía. Así es. Pero Dios anda buscando cómo levantarse un pueblo para Él. Así es. Porque Él tiene un plan. Y se busca a este hombre llamado Abraham. ¿Y qué es lo que hace, pastor? En Génesis capítulo 12, el verso 1 y el verso 2 dice la palabra: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mire qué hermoso, pastor, porque la bendición que Adán perdió en el Edén a causa de la desobediencia, como usted menciona, Dios escoge a Abraham y le dice y le hace la misma promesa, ¿verdad? Si tú obedeces, te vas de tu tierra, de tu parentela, a donde yo te voy a llevar, yo te bendeciré. La misma bendición. Ahí Dios quiere restaurar esa bendición. Y como de todos es sabido, Abraham es el hombre en el cual Dios, pues, sobre él recae la promesa, pacto, la bendición. Y es a través de Abraham que Dios levanta un pueblo. Así es. Un pueblo para él. Y este pueblo... Nadie puede decir que es un pueblo que viene de fulano, de sutano, de mengano. No, es el pueblo de Dios. Así es. Porque viene de un hombre de 100 años y de una mujer de 90 años. Una mujer estéril. Una mujer estéril. ¿Y por qué, pastor? Nos damos cuenta porque si no sería un pueblo para la gloria del hombre. Y Dios lo que está buscando es que el hombre vuelva a entender que la gloria y que la bendición provienen de él. Por eso escoge a Abraham y a Sarai, a un hombre que ya le ha pasado el tiempo, el deseo, a la mujer también, estéril además, todo contra naturaleza, y Dios le hace una promesa: te voy a dar un hijo. Aleluya. De tus lomos, de ese hijo, van a salir numerosos reyes, príncipes, un pueblo inmenso que será llamado mi pueblo. Y como usted lo menciona, pastor, el hombre está imposibilitado, no puede, pero es ahí donde Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque entonces Dios puede llamarlo su pueblo.
Amén. Y nadie puede negar este principio. La nación de Israel es, en el Antiguo Testamento, la nación de Dios. La nación de Dios. ¿Por qué? Porque vino a través de Abraham y de Sara, y ni Abraham ni Sara pueden decir fue por nosotros. No. Ese fue el milagro de Dios. Y de ahí vino, ¿verdad? De Abraham vino Isaac, y de Isaac vino Jacob, Esaú, y de Jacob, pues, con sus 12 hijos, vienen las 12 tribus de Israel. Así es. 400 años después de Abraham, cuando este pueblo que apareció con un hijo, ¿verdad? 400 años después, Dios los visita. Así es. Porque se han crecido, han multiplicado, y por palabra de él mismo, pues están en Egipto. Están en Egipto. Y entonces Dios levanta a un libertador. Así es. Para establecer esta brecha, este camino. Que lo conocemos como la ley. Porque desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. ¿Qué dice la palabra de eso, Pastor? Dice Romanos capítulo 5 y el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto es importante que usted y yo lo entendamos. De Adán a Moisés reinó la muerte. No había forma, hermanos, de salvarse. No había una manera establecida para que el hombre se pudiera salvar. Por lo tanto, desde que pecó Adán hasta Moisés, que recibió la ley, todos murieron y fueron al infierno. Escúcheme bien. Por eso Jesús, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él desciende a las profundidades de la tierra. Así es. Para manifestárseles a aquellos que, aunque no pecaron con pecado terrible, aunque no pecaron, murieron y fueron al infierno, porque no había manera de salvarse. Y Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, Él desciende a las profundidades de la tierra, Él va al infierno. Y ahí se proclama. Así es. Se proclama victorioso, se proclama que Él es el Mesías, que es el vencedor. Y todos los que no escucharon la palabra de Dios, todos los que no se pudieron salvar, porque no había manera, Jesús se los llevó y los presentó allá delante del Señor. Entonces, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora, ¿qué pasa con Moisés aquí, pastor? Moisés, pastor, recibe esa orden, la ley en Éxodo capítulo 20, todos lo sabemos, todos conocemos los 10 mandamientos, y Dios le da a Moisés la ley para que se la enseñe al pueblo. La ley se convierte en ese maestro, en ese guía para que el hombre no se pierda, sino que pueda salvarse y vivir bajo la bendición de Dios. Entonces, ahora a través de Moisés, Dios está abriendo esa brecha, ese camino para que todo aquel que practique, que ponga en obediencia todos los mandamientos, los decretos, pueda salvarse. Entonces, esta es la única manera, la ley es la única manera que tiene la humanidad para poder ser salvos. Entonces, es la ley, el ayo es la ley. El único camino que tiene que seguir todos los pueblos de la tierra. Lo único, hermanos, es que Israel iba a ser el expositor. La nación de Israel era la que tenía que llevar esa salvación a todo el mundo, a todas las demás naciones, porque no había otra forma de ser salvos. Y lo interesante, pastor, es que para que esta ley que Dios le da a Moisés se cumpla, Dios levanta sacerdotes. Así es. Dios levanta levitas, incluso de la tribu de Leví, una sola tribu para que fueran sacerdotes y vigilaran que la ley era cumplida por todo el pueblo.
Entonces, pero hay consecuencias en todo esto, hermano. Así es. Díganos algo de esto, pastor. Una de las cosas que el pueblo recibe, pastor, es que el infringir un mandamiento, una ley, el desobedecer una ley, traía como consecuencia la muerte inmediata. Entonces, la gente tenía que entender Así es. que esto no era un juego, ¿verdad? Había liturgias, hermano, que había que cumplir. Habían sacerdotes, habían adoradores, tenían un tabernáculo de reunión. Todo lo que tenía que hacerse, Dios se lo reveló a Moisés. Moisés se lo explicó al pueblo, los sacrificios del cordero. Todo esto lo tenía que cumplir el pueblo y habían sacerdotes encargados de vigilar que cada miembro del pueblo de Israel cumplieran. Si un hombre violentaba, por ejemplo, el Shabbat, si alguien se encontraba trabajando un sábado, ese hombre era hombre muerto por haber violentado, ¿verdad? Si se encontraba un hombre o una mujer adorando a un ídolo o adorando a otro Dios, violentando el primer mandamiento, ¿qué pasaba? Muerte. Entonces, quiero que sepa, ¿verdad?, que la ley era el único camino para ser salvo. Pero vivir la ley era, hermano, vivir en sujeción, en obediencia total a los mandamientos, ¿verdad? Habían tribunales sacerdotales donde venían los puntos, las causas, si alguien había violentado. Entonces, las consecuencias eran terribles. Había que estar viviendo sujetos, ¿verdad? Y los sacerdotes vigilando, los levitas vigilando a todo el pueblo, que nadie fuera a fornicar, que nadie fuera a adulterar, que nadie fuera a matar, a violentar un mandamiento, porque esa era causa de muerte. Así que lo terrible, lo lamentable, hermanos, es que Dios abre la ley, abre este camino para que el mundo pueda ser salvo, pero Israel no cumplió con la misión. ¿Qué hizo Israel? El pueblo de Israel se encerró, se creyeron los únicos, se adueñaron de ese privilegio y dejaron de enseñarlo, es decir, lo acomodaron a su conveniencia. Por eso en repetidas ocasiones, pastor, el Señor le decía al pueblo la orden de obedecer, la orden de ser el testimonio, ¿verdad? Incluso Dios les dice, ustedes van a ser testimonio para todas las naciones de la tierra. Y Dios le dice en Deuteronomio capítulo 6, pastor, el verso 1 al verso 3, dice la palabra, estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Tremendo, tremendo. Entonces, fíjese que la misión del pueblo de Israel era llevar esta ley, enseñarla a las naciones, para que todas las naciones obedecieran, vivieran los mandamientos, vivieran los estatutos, los decretos, y participasen de la salvación como Israel. Pero, como dice el pastor, Israel se encerró. Mandaron a construir un tremendo templo, hermoso templo, precioso templo, allá con Salomón. Y le dijeron a los pueblos, el que quiera de Dios que venga aquí. Nosotros aquí tenemos servicio el sábado y el domingo. Así es. Y el que quiera que venga. Y aquí pues le vamos a enseñar cómo se alaba, cómo se adora. Y se encerraron y condenaron a todas las naciones del mundo a extraviarse, a perderse. Porque ellos
renunciaron a esa misión. Porque se creyeron, como dice usted, pastor, el único pueblo, se creyeron ellos especiales, se creyeron pues que ellos podían hacer lo que ellos quisieran con ese privilegio. Y qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios hizo cosas terribles en el camino con ellos para enseñarles. No aprendieron mucho porque, ¿verdad? Dios dispersó 10 tribus por todo el mundo, se quedaron 2 tribus. Así es. Y allá en Jerusalén, en la casa de Judá, pues Dios mantuvo ese remanente para cumplir la promesa. Porque la bendición de Dios se había prometido. Se había prometido. Y esa bendición tenía que venir. Y esa bendición vino, pastor. ¿Cómo pasó? Nos damos cuenta que Jesús viene y se hace hombre. Es conocido por todos que el Señor busca a María y la llama bienaventurada porque fuiste elegida para que el Salvador naciera, para que todo lo que los profetas, pastor, venían anunciando que vendría un Salvador, que vendría un Rey, que vendría un Redentor, se cumplió allá en un pueblito donde dicen, ¿y acaso va a salir algo bueno de ese pueblo, Jerusalén? No creemos. Ahí Dios envía al Salvador. Entonces la bendición de Dios se hizo carne. Se hizo carne. El Hijo del Altísimo se manifiesta. Y es hermoso porque quiero que sepa, ¿verdad? Que el final de la ley es Cristo. Eso dice la Escritura, pastor. Así es. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mire qué tremendo. Por la ley, apenas un pueblo pudo ser salvo. Apenas. Ahora recuerde que esta ley no llevaba a la gente al cielo, pero esta ley le daba la oportunidad de participar en la salvación por medio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque nadie que murió bajo la ley fue al cielo. La Escritura dice que todo aquel que murió bajo la ley fue al seno de Abraham. Háblenos, explíquenos esto, pastor. No había, lo que la ley hace, pastor, es poner en estado de espera a todos los que se habían esforzado, a todos los que en obediencia cumplían la ley que Dios había mandado por medio de Moisés, guardando los días, honrando a Dios, honrando a los padres, no codiciando nada, viviendo en rectitud. Todos estos hombres que murieron, pastor, en una obediencia total, fueron al seno de Abraham. No podían ir al infierno porque Dios abre, ¿verdad?, esa esperanza. Amén. Para que en el seno de Abraham ellos pudiesen esperar ese juicio delante del Creador. Y a mí me llama mucho la atención, pastor, porque se llama seno de Abraham, es decir, todo esto viene de la promesa que Dios le hace a un hombre, porque le dijo, te bendeciré. Mire cómo Dios sigue guardando la promesa. La misericordia de Dios es tan grande que aún dice, no se van a perder, sino que van a esperar el juicio justo para todos. Nadie podía entrar al cielo. Nadie podía entrar al cielo hasta que el sacrificio perfecto fuese realizado. Y Dios abrió el seno de Abraham para que todo aquel que viviera bajo la ley pudiera llegar a ese lugar en espera del sacrificio magno. Así que imagínense todo lo que el pueblo de Israel hubiese podido hacer con todas las naciones si hubiese llevado la esperanza de la ley, pero no lo hicieron. Ahora viene la bendición de Dios hecha carne. Jesucristo viene y la Biblia dice que Jesucristo es el segundo Adán. Así es. El apóstol Pablo nos habla del segundo Adán. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. ¿Por qué decimos que Jesucristo es el segundo Adán, pastor? Porque el primer Adán, dice la Escritura, el apóstol Pablo, fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, es decir, esto es Cristo, fue espíritu vivificante. Significa, y esto es muy importante, pastor, porque Juan en el capítulo 1 y en el verso 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Esto es tremendo, pastor, porque el primer Adán, después de haber fallado y haber causado la expulsión, echarnos fuera a toda la humanidad de la bendición del jardín del Edén, ahora viene nuestro Jesucristo, el segundo Adán, y a todos los que hemos creído, a todos los que hemos confesado que Jesucristo es Señor y Salvador, Él nos abre la puerta del jardín, pastor. Así es. A aquellas espadas que estaban allá revoloteando, que no dejaban entrar a nadie, Jesús las sufre en su cuerpo. Así es. Todos aquellos azotes, Jesús los lleva. Y Él con su cuerpo abre la puerta. Y ahora todos los que hemos creído, los que hemos confesado que Jesucristo es Señor, pastor, ahora tenemos acceso directo nuevamente a aquel lugar de bendición, a aquel lugar donde Dios nos bendice, a aquel lugar donde tenemos autoridad, donde tenemos gobierno, donde tenemos el dominio total. Y esto solo se adquiere cuando un hombre o una mujer confiesa que Jesucristo es Señor. Es el Señor. ¿Qué le parece? Aquella bendición que Dios le dio a Adán, que Adán menospreció, ahora el mismo Dios se hace hombre, se viene a habitar entre nosotros y nos dice que todo aquel que cree en Él, no solamente no se pierde y tiene vida eterna, sino que entra en ese lugar, en esa posición donde la bendición de Dios reposa sobre cada hombre y cada mujer que lo tenemos a Él. ¿Y esto dónde nos lleva, pastor? Esto nos lleva, pastor, a entender este nuevo pacto que el Señor abre. El pacto de la gracia. Quiere decir que todo lo que nosotros recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, al creer en Él, al aceptarlo, al confesarlo como Señor y Salvador, no lo merecíamos, pero por gracia, inmerecidamente. Esto es por el amor de Él, por la misericordia de Él, que Él, estando en Él, nos devuelve aquella naturaleza, aquella bendición que Adán perdió. En Cristo la volvemos a tener, pastor. Y cuando hablamos de gracia, tenemos que entender, hermanos, que es algo que nosotros no merecíamos. Gracia es un regalo de Dios. Y un regalo porque a Él le dio la gana. Así es. No porque usted haya hecho algo o yo haya hecho algo, no porque usted se lo merece o yo me lo merezco. Gracia quiere decir regalo, inmerecido. Entonces, cuando usted y yo podemos entender que estamos en este pacto de gracia, tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos de todo corazón. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que usted pueda hacer o que yo pueda hacer para merecerlo. No hay nada. Yo no soy salvo porque yo puedo hacer algo, yo hice algo a usted. No. Somos salvos porque a Él le plació, a Él le plugo venir, ir a una cruz, tener una muerte cruel. ¿Para qué? Para otorgarnos a usted y a mí salvación y vida eterna. Para devolvernos esa bendición que el primer Adán menospreció. Y el Señor dice, yo quiero dárselas. Así que esa bendición de crecimiento, esa bendición de multiplicación está en usted. Si usted ha creído en Cristo, usted es portador de esa bendición. Y todo lo que usted tiene que hacer es creer que usted es un hombre, una mujer que puede fructificar, que puede multiplicarse y empezar a declararlo, a anunciarlo. Porque todo lo que usted toque, todo lo que usted empiece, todo lo que usted se proponga, lo va a alcanzar y lo va a hacer, pero con mucha bendición. Así es. Porque no hay forma que usted falle. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces, recuerde que la gracia es ese regalo
Usted no es salvo porque usted anda chequeando ahí, anda viendo, no. No, usted es salvo porque a Dios le dio la gana. Así es. Y lo único que usted tiene que hacer es no pecar deliberadamente. La Biblia dice que el que practica el pecado se pierde. No el que peca, sino el que practica el pecado. Así que cuando nosotros fallamos, nos acercamos a Él. Así es. Le pedimos perdón, nos arrepentimos. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Usted es un hombre, usted es una mujer bendecida, porque la bendición del Todopoderoso reposa en usted si usted tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pastor, dice Jesús en Juan 15, que nosotros, para ser fructíferos, Así es. tenemos que estar pegaditos a Él. ¿Qué dice? Pegados a Él. Dice la palabra, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice también, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echan en el fuego y arden. Dice el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está la clave. Así es. Si estamos pegados al Señor, Al Señor. porque somos de Cristo, la bendición de Él reposa en nosotros. Y si nosotros estamos pegados a Él y Él pegado a nosotros, vamos a ser ramas fructíferas. Y todo lo que pidamos, todo lo que pidamos, Él nos lo hará. Así que, hermanos, somos hombres, mujeres bendecidos. Todos los que tenemos a Cristo vivimos con esa bendición en nuestra vida. Así es. Y yo le garantizo a usted que si usted entiende este principio, que esa bendición de Dios está sobre usted, usted va a ser fructífero, fructífera. No, usted va a tener gobierno, va a tener dominio, va a tener autoridad, porque todas esas cosas vienen por medio de la bendición. Usted es un hombre y una mujer bajo la bendición de Dios. Así que empiece a declarar que usted es bendecido, que usted es bendecida, y que todas las cosas que usted se proponga las va a alcanzar en el nombre del Señor. ¿Qué le parece si nos despedimos? Amén. Vamos a orar ahí donde está. Incline su rostro. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos, Señor, que tu bendición ya está en nosotros y que a través de ti, Señor y Salvador, nuestro Cristo de la gloria, podemos recibir y gozar de todos estos privilegios. Sí, oramos, Señor, para que aquellos que no han tomado la decisión de entregar sus vidas a ti, hoy den ese paso, que te reciban como Señor y como Salvador, entendiendo que separados de ti nada podemos hacer. Amén. Señor, ayúdanos, produce el querer como el hacer en cada uno de tus hijos, en todo tiempo y todo momento, a buscarte en la palabra, a estar pegados a ti, Señor. Danos hambre, pasión por tu palabra, por tu presencia, Señor, para que permanezcamos en ti y tú en cada uno de nosotros, y podamos ser ese pueblo, esos hombres y mujeres que caminan con tu bendición y dan testimonio de un Dios vivo, de un Dios real que cumple sus promesas. Te damos gracias. Declaramos que la palabra da fruto al 100% y que nuestro adversario, que el enemigo, no se la puede robar, sino que en todo tiempo y lugar tus hijos y tus hijas darán testimonio de las promesas del Dios vivo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos la próxima clase. Adorarle, exaltar.